Bueno, buenos días para todos. Nuestro tema de investigación fue la percepción del riesgo de contagio en la población durante la cuarentena a causa de COVID-19 con base a la frecuencia de salidas. El grupo está integrado por Lizeth Gabriela Torres Carvajal y quienes habla Diana Paola Rodríguez. Bueno, a nosotros nos pareció pertinente seleccionar este tema, pues ya como todos sabemos, este año la humanidad se vio afectada por la pandemia a causa del COVID, que es un nuevo coronavirus que se fue descubierto recientemente y pues esto ha cambiado la manera en que llevamos nuestra vida. En Colombia se reporta el primer caso de COVID-19 a comienzos de marzo y ese mismo mes, mediante el decreto 457, el gobierno nacional eh, ordena a toda la población estar en una contingencia, en un aislamiento preventivo obligatorio. Y a partir de este aislamiento ha habido muchas eh, investigaciones y conclusiones acerca de cómo puede llegar a afectar una pandemia al individuo. Puede llegar a afectar en cuanto a su salud mental, ya que puede llegar a producir inquietud, preocupaciones, y esto se ve afectado también el estrés. Nuestro tema de investigación pretendía abordar el tema de cómo puede llegar a afectar eh, a la población en la frecuencia de número de salidas, eh, ya que al haber una mayor frecuencia de número de salidas, al parecer hay una menor percepción de riesgo de contagio, y esto de manera inversa. Tomamos variables como la personalidad de las personas, ahí medimos extroversión y emotividad. También mediante un cuestionario se tomó medidas acerca del afecto positivo y negativo que podría tener un largo tiempo de aislamiento y el estrés que se podría producir por el tiempo prolongado que duró la cuarentena. Tomamos conceptos relevantes como son los sesgos cognitivos y que según Manis 2020 lo define como una forma de sintetizar varias operaciones mentales o pensamientos encadenados. Mediante esta información nos fue oportuno tomar preguntas-problemas, las cuales fueron si pueden estos sesgos cognitivos evidenciarse de igual manera en poblaciones que salen frecuentemente, rompiendo su aislamiento social frente a individuos que no han salido muy seguido a la calle. Y la otra que tomamos fue medir en las personas cuestiones como estrés, emociones negativas y cómo puede dar cuenta de la percepción cognitiva en cada uno. Planteamos como hipótesis que las personas al tener una mayor frecuencia de salidas, esto afectaría en su percepción de riesgo de contagio, ya que esta sería menor, y al tener un menor número de frecuencias de salidas, las personas tendrían una percepción de riesgo de contagio mucho mayor. Esto fue comprobado mediante, como les había dicho, 4 cuestionarios. Uno fue de frecuencias de salidas hechas por la población, eso lo hicimos nosotras. Otro fue emociones positivas y emociones negativas. El otro fue el impacto estresor que podría causar y el otro la personalidad. Encontramos que están saliendo mucho más las mujeres que los hombres y principalmente salen a reuniones sociales a encontrarse con amigos. Y esto también se ve en lo que reflejan de su personalidad de acuerdo a la emotividad. Hicimos mucha relación en cuanto al sexo que los tenían los participantes y a los resultados que daban. Bueno, ya pasando al método, nuestro estudio tomó una investigación correlacional que tiene como finalidad encontrar la relación entre dos variables o más, la relación no causal entre dos variables o más, y inicialmente se hace una medición de las variables con hipótesis de pruebas. Siguiente, se arrojan las correlaciones y los resultados que arrojen los instrumentos son los que dan verdad o falsedad a la hipótesis inicialmente planteada. Es un estudio de tipo descriptivo, ya que se centra en dar características sobre un fenómeno en especial, más no indagar mucho en las causas de este mismo. En este caso, pues, se pretendió caracterizar, recolectar información y describir
acerca sobre la percepción de riesgo de contagio durante la cuarentena, basándonos en la frecuencia de salidas de los participantes. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron el nivel de estrés, el nivel de extraversión y emotividad, el efecto positivo y negativo de los participantes y también tuvimos en cuenta el sexo y la edad de estos. Como variable independiente tenemos la frecuencia de salidas de los participantes, que es la que nos da, cumple la función de explicar o determinar el cambio de los valores de las variables dependientes que planteamos aquí. En los participantes, pues en total fueron 41, entre estos 15 hombres y 26 mujeres, con un rango de edad entre 13 a 51 años. También encontramos ocupaciones varias, desde amas de casa, estudiantes, ingenieros, docentes, entre otras. También se ubicaban en el departamento de Boyacá y Cundinamarca. Haciendo un breve resumen de los instrumentos que utilizamos, en total fueron 4. El primero es el cuestionario del impacto del estresor revisada, el cual lo utilizamos con el fin de medir el impacto de malestar subjetivo de las que ha generado la cuarentena a causa del COVID-19. El siguiente instrumento fue el cuestionario de afecto positivo y negativo, que se usó con la finalidad de conocer si los participantes mostraban niveles altos de afecto positivo durante la cuarentena o si el contrario reflejaban un bajo afecto positivo que se caracteriza por tristeza y letargo. Nuestro siguiente instrumento fue el cuestionario de personalidad de Eysen revisado, el cual medía varios ítems de personalidad, pero nosotros nos basamos particularmente para hacer las asociaciones en extraversión y emotividad. Y por último, pues el cuestionario de frecuencia de salidas, que fue diseñado por nosotras y se medía la frecuencia de 8 actividades diferentes, como salir a farmacia, salir con amigos, realizar pagos de recibos, pero nos centramos en 2 actividades, que son realizar mercado y la frecuencia de salidas con amigos. Esto pues todo con una escala de Likert se midió en este cuestionario. El proceso que llevamos, pues primeramente, inicialmente nos documentamos sobre los instrumentos, construimos el cuestionario de frecuencia de salidas, luego todos estos cuestionarios se enviaron por medios electrónicos de una forma, pidiéndole a los participantes que respondieran lo más sinceramente posible y nos facilitaba pues la recolección de los datos. Se hizo una asociación de los datos arrojados por los instrumentos que les acabo de mencionar y se clasificaron estos codificando los datos para sacar las asociaciones pertinentes. En cuanto a los resultados, tuvimos asociaciones significativas en cuanto a las variables relevantes. Se hizo una asociación entre salir con amigos y el afecto de la edad, en el cual se encontró que al parecer jóvenes de entre 13 y 26 años están saliendo mucho más que pues adultos mayores a 26 años. Y presenta que los jóvenes que tienen un afecto negativo están saliendo mucho menos que los jóvenes que tienen un bajo afecto negativo, es decir, que tienen un afecto positivo. También hay que tener en cuenta que ninguna de la población, bueno, de la muestra que tomamos, puntuó niveles de estrés altos, todos lo hicieron de bajo a medio, y los jóvenes tienen una tendencia a salir mucho más que los adultos en cuanto a reuniones sociales, y los adultos mayores de 26 años están saliendo principalmente pues a mercar o a pagar algunos recibos o otras cosas diferentes a reuniones sociales. También podemos ver que las mujeres están saliendo mucho más que los hombres, ya que algunas puntúan un nivel de extroversión mayor que el que indican los hombres, y esto se ve reflejado en su número de salidas. También hicimos asociaciones respecto no tan relevantes, como que salir a mercar pues es una acción que tenemos que hacer todos, y esto pues no se ve influido por ningún nivel de estresor o por algún rasgo de personalidad. Y ya como conclusiones y
en la discusión. En la realización de los hallazgos obtenidos en el proceso de la investigación se comprobaron varias asociaciones hechas desde el principio, obteniendo las siguientes conclusiones. Los participantes que registran menor frecuencia en el número de salidas son las personas mayores a 27 años, las cuales evidencian una percepción más alta de un posible riesgo de contagio. Son capaces de interpretar las sensaciones que reciben a través de los sentidos para formar una impresión consciente de lo que se ve a su realidad y de cómo afecta su entorno. Por ende, inducimos que las personas mayores conocen en mayor medida las consecuencias sociales, económicas y emocionales que puede traer la pandemia. Otra conclusión a la que se llegó es que, por el contrario, los participantes que se encontraban en un rango de edad de 13 a 25 años parecen tener un sesgo cognitivo al momento de sus salidas, evidenciando mayor frecuencia en estas y más que todo de carácter social que de otra cosa, entendiéndose pues sesgo cognitivo como el efecto psicológico que produce desviación en el procesamiento mental que los lleva a una distorsión de su realidad y son más, no entienden el posible contagio por el COVID-19. También pudimos concluir que los participantes que tuvieron un nivel alto en el ítem de extroversión, que se caracteriza por tener una personalidad optimista y despreocupada de la realidad, registran una frecuencia más alta en el número de salidas, dando a entender que no son conscientes del grado de contagio al que están expuestos. También pudimos deducir que las mujeres muestran mayor frecuencia en salidas, a diferencia de los resultados de los hombres, y que las personas que salen frecuentemente muestran tener niveles más bajos de estrés. Entonces podemos deducir que las personas salen con amigos para no generar las consecuencias que conlleva el estrés. Esto lo podemos explicar desde lo que conocemos como sesgo de optimismo, que es conocido por la creencia de que las cosas malas nunca van a ocurrir, o sea, que tienen menos posibilidades de ocurrir que otras cosas. Esto puede ser útil para evitar emociones negativas, pero también puede llevar a las personas a caer en que subestiman la probabilidad de contraer el COVID-19. Por lo tanto, pueden llegar a ignorar las advertencias de salubridad o las advertencias del gobierno mismo. Las limitaciones que nos encontramos, pues el número de participantes que decidieron cooperar en la resolución de estos cuestionarios, ya que pues eran 4 instrumentos y eran bastante extensos, se tomaba de un tiempo largo y de atención para una respuesta coherente a ello. Sin embargo, creemos pertinente el número de participantes para llegar a las asociaciones que se hicieron en los resultados. También una variable extraña pues fue que había mayor número de mujeres que de hombres, pero esto no fue un sesgo de la información, sobre todo donde se asociaba la variable sexo con las otras variables que les presentamos. Al principio también creíamos que la virtualidad iba a ser como un limitante porque tal vez podía dificultar resolver preguntas que tuvieran los participantes en el momento sobre preguntas del cuestionario, pero pues no obstante la virtualidad hizo llegar estos cuestionarios de manera más rápida a personas distantes y también nos ayuda a la recolección de los datos. Como recomendaciones pues, a futuras investigaciones, sería interesante una recopilación de todos los instrumentos con el fin de que estos no sean demasiado y de esta manera los participantes no sientan mucho cansancio al resolverlos. También tomar en cuenta una selección de una muestra más homogénea y mayor enriquecida a nivel geográfico de mayor cantidad de hombres, como tanto de mujeres. Y pues también sería interesante estudiar las poblaciones obligadas de alguna manera a salir en época de pandemia y compararlo con los datos de las que no se ven obligadas a salir, tal vez por cuestiones de trabajo y demás. Y ya, esto sería todo. Muchas gracias. Vale, muy bien. Una investigación que describe qué pasa, ¿no?, con los jóvenes y el papel de los sesgos cognitivos relacionado con por qué salen, por qué no salen y variables psicológicas de fondo que pues están muy bien ilustradas.
Entonces, ¿preguntas? Sí, yo tengo una pregunta y es, ¿por qué en la variable edad fue de 13 a 51 años y no tuvieron en cuenta las personas mayores a 51? ¿Y qué fue lo que más se les dificultó? Muchas gracias. ¿Por qué tuvimos de 13 a 51 años? Porque pues fue la población que se nos permitió mucho más acercamiento y pues al ser virtual la encuesta, personas mucho mayores pues no están como en la capacidad de responderlas. O sea, se nos dificultó esa parte para personas mucho más de mayor edad. Sí, es decir, no teníamos un rango en específico para las que resolvieran las encuestas, solo las difundimos y esta fue el rango de personas que contestó. Estuvo muy chévere, gracias. Gracias. Sí, escuchamos otra pregunta. No sé si de Celso o de Angie o de Laura o cualquier persona. Bueno, entonces yo les preguntaría qué les sorprendió sobre el tema de los rasgos básicos de personalidad, ¿no? Como su interacción con la cognición, con la forma de ver las cosas, de comportarse. Pues en el rasgo de personalidad de extroversión, pues sí creíamos que iba a reflejar las personas que reflejaran mayor extroversión, tal vez mayor frecuencia de salidas, porque este es un rasgo que de las personas que generan mucho optimismo y también se describía que les gustaba mucho las reuniones sociales. Pues también la emotividad no, se caracteriza por cuando está en un nivel alto por una personalidad ansiosa, deprimida y de poca preocupación. Y también, pues evidentemente, estas personas tienen menos frecuencia de salidas. Estos datos los esperábamos encontrar y sí se encontraron.